Todos los años desaparecen alrededor de 14.000 personas en el bosque. Algunas logran ser rescatadas, o sufren accidentes, o situaciones que los llevaron al límite. Otras desaparecen de maneras oscuras y misteriosas, e incluso pueden no tener explicación alguna. Pero ¿qué pasa cuando después de declararse muerto, regresa 14 meses después? Un estudiante promesa que desapareció sin dejar rastro mientras esquiaba en las orillas del lago de Michigan, y que hasta el día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. Esta es la historia de la desaparición de Steven Kubacki. Bienvenidos al Archivo de Leyendas, donde contamos historias reales sobre crímenes, misterios sin resolver, aventuras o simplemente una historia increíble. Yo soy Esteban y seré tu narrador. Y si eres fan de este tipo de relatos oscuros, llegaste al lugar correcto, porque aquí recopilamos historias de sucesos o personas increíbles. Por lo que en cada episodio te narraré con detalle una historia que es digna de ser llamada una leyenda. Sin más que decir, vamos con el episodio. Steven Kubacki era un estudiante prometedor, lo que se le podía describir como la imagen de un estudiante perfecto, brillante, con excelentes calificaciones, que lo llevaron a estudiar con becas completas en escuelas prestigiosas, hasta participar en deportes y actividades como el esquí y el montañismo. Estudiaba en la Universidad de Hope, una escuela pequeña cerca del lago de Michigan, donde se estaba especializando en historia y lenguas, con énfasis en el alemán. Pero en su último semestre, y a solo 9 créditos antes de graduarse, Steven decide hacer un viaje. Por 2 días estaría esquiando y explorando todos los alrededores del lago de Michigan, él solo. Pero esto no era algo raro para él, porque desde niño, Steven fue un amante de la naturaleza y se la pasaba haciendo viajes a las montañas, acampando o escalando. Disfrutaba esquiando en las costas congeladas del lago, mientras exploraba el bosque debajo de toda la nieve. Al principio lo acompañaban sus padres, obviamente, pero conforme crecía, sus viajes solo al bosque eran más frecuentes. Porque cuando le dice a sus padres y amigos su plan de esquiar por 10 kilómetros por el lago de Michigan, con la intención de regresar en 1 o 2 días, estaban completamente seguros de que Steven no tendría ningún problema para lograrlo. ¿Y cómo no estarlo? Si por tantos años lo han visto navegar por el bosque, sobrevivir en la naturaleza, y claramente sabe usar una brújula y leer un mapa, sin mencionar que era excelente esquiando. Pero como no era algo raro que Steven hiciera, sus papás solo le dicen que lo verían en un par de días para comer, y lo abrazan antes de salir. Su plan era esquiar desde la universidad hasta un pueblo cerca de las orillas del lago, cruzando por una zona que se le conoce como el Triángulo de Michigan, que como el Triángulo de las Bermudas, se habían reportado varias desapariciones de barcos y problemas con los aviones al volar por encima de él. Pero en los últimos años, los reportes de las personas desapareciendo en esta zona sin rastro comenzaron a aumentar, y nadie parecía poder explicarlo. El domingo por la mañana del segundo día del viaje de Steven, Mark Badger, su compañero de cuarto, se levanta para preparar un café. Había nevado toda la noche anterior, así que varios centímetros de nieve se habían acumulado en las calles. Inicialmente, Mark no se preocupó al no ver a Steven, ya que al fin y al cabo, Steven debería regresar en unas cuantas horas. Sin embargo, cuando Steven no regresó el domingo por la noche, comenzó a presentir que algo andaba mal. Al segundo día del viaje de Steven, unos guardabosques hacían sus rutas cerca del lago, lo que viene siendo hoy en día un parque estatal, cuando notaron algo fuera de lo normal. En el suelo se podía ver un camino de huellas que se extendía directamente hacia el lago. Las huellas iban en una sola dirección y terminaban justo en la orilla, donde se encontraba una mochila, unos esquís y los bastones cuidadosamente clavados en la nieve. Pero no habían huellas de regreso. Las pisadas continuaban desde que se dejó el equipo, adentrándose en el lago unos 200 metros. Hasta que abruptamente se detienen. Los guardabosques sintieron que algo no estaba bien y que probablemente alguien necesitara ayuda, y llaman a las autoridades. Al no tener noticias de Steven el lunes por la mañana, sus padres nerviosos comienzan a llamar a sus amigos para saber si ellos sabían algo de su hijo, pero nadie parecía saber nada de él, a excepción de Mark, que les dice que nunca regresó el domingo a su habitación, y con 3 días sin saber nada de él, lo reportan como desaparecido. La policía no tardó en conectar este incidente con el reciente reporte de la desaparición de un estudiante por esta misma zona. Su primera suposición fue que alguien había caído dentro del lago, pero la falta de señales de que el hielo se hubiera roto o de que Steven hubiera regresado a la orilla no encajaban con ninguna de sus teorías. Así que comienzan con una búsqueda en el área, empezando por donde encontraron las cosas de Steven. A pesar de los esfuerzos de la policía, la guardia costera, equipos de búsqueda y rescate, perros rastreadores e incluso un helicóptero, no se encontraron más pistas sobre el paradero de Steven. El único rastro que tenían eran las pisadas que parecían salir del bosque y caminar directo hacia el lago.
los esquís y la mochila cuidadosamente puestos en la orilla. Era como si Steven simplemente hubiera desaparecido del lugar. Después de varios días de búsqueda, las autoridades se vieron obligadas a suspenderla, concluyendo que Steven probablemente había muerto en el lago. En el comunicado oficial de la policía, dijeron que lo más probable era que Steven se haya caído a pisar una sección delgada del hielo y ahogado, y que la recuperación del cuerpo sería imposible, al menos hasta que se descongelara el lago. Y de cierto modo tenía sentido y sonaba como algo posible. Así que con este veredicto se cierra el caso. Sin embargo, el padre de Steven se rehusaba a creer que su hijo, un experimentado hombre de la naturaleza, muriera en un accidente en el lago, por lo que ni él ni su familia perdieron la esperanza de algún día poder volver a verlo con vida. El 5 de mayo de 1971, el padre de Steven descansaba en su casa. Habían pasado 15 meses desde la desaparición de su hijo, y dado que el caso ya estaba cerrado, nadie se había molestado en intentar recuperar el cuerpo de su hijo. Pero escucha el sonido del timbre. Alguien estaba llamando a la puerta. Se levanta con curiosidad para ver quién estaba del otro lado, y al abrir se queda en shock al ver que su hijo Steven estaba parado en la puerta. Su padre tarda en reaccionar, pero abraza a su hijo entre emocionado y asustado. Pero Steven parecía desorientado y confundido. No se explicaba la efusividad de los abrazos y los besos de sus padres. Era como si no supiera que estuvo desaparecido por más de un año. Pero la fecha en un periódico le hizo comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Según Steven, lo último que recordaba era una sensación de mucho frío y oscuridad mientras esquiaba cerca del lago de Michigan. Pero después de eso, no tenía ningún recuerdo, hasta despertarse en un campo cerca de Pittsfield, Massachusetts, con ropa y una mochila que no reconocía. Pittsfield se encontraba a unos 60 kilómetros de ahí, y a más de 1000 kilómetros de donde había desaparecido. Al despertar y ver dónde se encontraba, recuerda que una tía vivía cerca de ahí, por lo que camina a su casa y ella lo lleva con sus padres. Si bien la sorpresa y alegría de haber recuperado a su hijo, después de haberlo dado por muerto, fueron indescriptibles. Sin embargo, ese sentimiento comenzaba a cambiar, cuando entraban una serie de preguntas sin respuestas, y las pertenencias de Steven, en lugar de aclarar el misterio, solo lo volvían más extraño. Vestía una ropa que no era suya, incluyendo una camiseta con el número de un maratón de Wisconsin, donde aparentemente participó. Llevaba consigo una mochila llena de mapas que indicaban viajes a diferentes ciudades como Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago y Utah. Tickets de casetas que sugerían que Steven había recorrido grandes distancias durante su desaparición, pero él no tenía ningún recuerdo de haber estado en esos lugares. Su memoria estaba en blanco desde que desapareció hasta ese instante. La prensa y las autoridades estaban incrédulos con el regreso de Steven. Claramente la teoría de ahogamiento, la cual había sido la más aceptada por todos, ya había sido desmentida. Y a pesar de haber estado 14 meses desaparecido, Steven parecía estar en un buen estado de salud. No aparentaba desnutrición ni deshidratación. Ni siquiera tenía quemaduras por el sol en la piel, lo que desató una enorme cantidad de teorías sobre su desaparición. Desde presentar un episodio de fuga disociativa, o una amnesia generada por una contusión que lo hizo vagar sin rumbo por meses, hasta ser drogado y secuestrado para experimentos del gobierno. Pero sin duda, la más popular fue la de abducción de extraterrestres. El caso de Steven Kubacki se convirtió en uno de los más grandes enigmas sin resolver. Sin embargo, lo que sí sabemos es que al regresar, Steven no mostraba ningún interés en reconstruir o averiguar sobre lo que pasó durante su desaparición, y rechazaba cualquier idea de lo que pudiera ayudar a recordar y cualquier tipo de entrevista que quisiera indagar en su pasado. Lo único que llegó a decir fue que recordaba vagamente haber parado en una tienda de una gasolinera, pero no recordaba los detalles sobre las personas que estaban con él, ni las rutas que habían tomado. Aún así, nada ha logrado explicar la ausencia de Steven durante más de un año, ni la falta de pistas sobre su paradero durante ese tiempo. Pero aunque Steven afirma no recordar nada de lo que pasó en esos meses que pasó desaparecido, al regresar a la universidad cambió drásticamente sus estudios, aún faltando solo 9 créditos para graduarse, y de lingüística se cambió a una especialidad en psicología, y centró todos sus estudios en la investigación de la existencia humana. Escribió varios libros y publicaciones sobre toda su investigación, como uno de sus libros más famosos, Fundamentos Metamatemáticos de la Existencia. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha podido ser comprobada, y el misterio de la desaparición y reaparición de Steven Kubacki permanece sin resolver hasta el día de hoy. Esta fue la historia de Steven Kubacki. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este episodio. Recuerda que si te gustan las historias reales como esta,
No dudes en ver el canal porque aquí solo tenemos historias que son dignas de ser llamadas leyendas. El capítulo también estará en la versión de video en el canal de YouTube por si quieres ver un poco más de contexto y una experiencia mucho más envolvente. Lo puedes encontrar si buscas Archivo de Leyendas y en redes sociales también como Archivo de Leyendas. Gracias por el apoyo y los veo en el siguiente.